Hola, mi nombre es Moisés Manchego y soy del grado 10C. Y en esta exposición, en este video, voy a poner la guía del periodo 3 de religión. Entonces, son 6 temas y empezaré desde el primero. Entonces, el tema principal de este documento es el sentido de la vida y la existencia religiosa. Entonces, el primer tema de este documento es la religión. Y es que en todas las épocas ha habido muchas personas que han sentido la necesidad de relacionarse con un ser superior, con la divinidad, con un Dios. La religión es un fenómeno universal que surge por la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas más profundas del ser humano o de dónde vamos, de dónde venimos, o cuál es nuestra finalidad en el mundo, o hay algo más allá de nuestra muerte, y aunque también son filosóficos. Entonces, ¿qué es la religión? Bueno, entonces tenemos que se entiende por religión una forma de vivir y un conjunto de creencias por las que la persona reconoce una realidad superior o varios dioses que explica y da un sentido a su propia vida, a todas las cosas que la rodean y a la historia. La religión es un conjunto de creencias o dogmas, es decir, es un sistema de verdades que los creyentes aceptan por medio de la fe, sin dejar lugar a la duda o a la discusión. Por ejemplo, los musulmanes creen en Alá como el único Dios y en Mahoma como su enviado o profeta. Los judíos y los cristianos creen en el mundo, que el mundo fue creado por Dios, y los cristianos creen en el Hijo en el Hijo de Dios, como Jesús se encarnó en carne para la salvación de los seres humanos y del pecado. La religión es también un conjunto de sentimientos de veneración y temor hacia la divinidad. Los creyentes, ante la grandeza de Dios, se entienden pequeños y débiles, lo que les produce cierto temor, pero también un enorme respeto y una gran admiración hacia este ser supremo. Estos sentimientos suelen expresarse en oraciones, ritos o ceremonias. La religión es, en tercer lugar, un conjunto de normas morales, un catálogo de reglas que obligan a los creyentes a hacer ciertas cosas y les prohíbe hacer otras. Estas normas o mandamientos proceden de la autoridad divina y son las que organizan no solo la vida de los creyentes, sino también la de sus sociedades. La religión es finalmente un conjunto de ritos y ceremonias por medio de las cuales los creyentes dan culto a divinidad, es decir, expresan de forma extrema su amor y respeto y su veneración a su Dios. Las religiones históricas. Las religiones han ido evolucionando con el paso del tiempo. Muchas han desaparecido, como las de los antiguos griegos y romanos, aunque algunos elementos suyos perviven en mitos, doctrinas o costumbres actuales. Las religiones de las antiguas civilizaciones solían ser politeístas, es decir, aceptaban la existencia de varios dioses, que a veces se identificaban con el sol y con otros astros. De la antigüedad se conservan bastantes restos de edificaciones religiosas, como pirámides en Egipto, templos en Grecia y en los países del antiguo imperio romano, etc. Principales religiones en la actualidad. Las religiones más importantes en el mundo actual son el animismo, las 3 religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, y las religiones orientales, el hinduismo y el budismo. Los animismos, el animismo
religión que se extiende sobre todo por el África sudamericana, algunas partes de América y Oceanía. Cree, creen en la existencia de espíritus des- desvinculados de los cuerpos que pueden influir en la vida de las personas. El cristianismo, el cristianismo el islam y el judaísmo tienen en común la creencia en un solo Dios, el monoteísmo. Los tres están organizados en instituciones sólidas como una autoridad en doctrina y unas normas morales definidas. El budismo y el hinduismo tienen un componente filosófico fundamental. Ambas dan una importancia secundaria a las creencias y a las prácticas rituales. Su objetivo es conducir a sus seguidores hacia la felicidad. El tema 2, el budaísmo. El budaísmo es una relación muy extendida en el sureste de Asia, en buena parte de China y en Japón. Se llama así en honor a su fundador, que quiso llamarse Buda, que significa el iluminado, el que ha recibido la luz o el despierto. Se calcula que en la actualidad cuenta con unos 300 millones de creyentes. Vida y obra de Buda. Buda de hecho no se llama así. Su nombre era Siddhartha y nació en Nepal, cerca de la frontera de India hace más de 250 años. Su padre era un rey y él se casó con una princesa de país vecino y tuvo hijos. Por lo tanto, a Siddhartha no le faltaba nada. Parecía tenerlo todo. Sin embargo, según cuenta la leyenda, un día cuando tenía 29 años decidió dejarlo todo, se despidió de su familia y se marchó en su caballo blanco, con el pelo cortado al cero y vestido con ropas androjosas. Durante 6 años estuvo vagando y llevando una vida retirada sin ningún lujo. Tan solo se dedicó a la meditación y a hacer yoga, una práctica propia del hinduismo. Una práctica propia del hinduismo. Otra religión que tiene mucha importancia en la India. Los budistas además creen en las 4 verdades y opinan que el sufrimiento de la vida se debe a los muchos deseos que nos invaden y que nos hacen sufrir, y que para evitarlos hay que liberarse de ellos para conseguirlo. Para prevenir el sufrimiento, el budismo aconseja seguir 8 caminos, que son: tener buen juicio, es decir, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos de verdad, trabajar por alcanzar lo que nos hemos propuesto, es decir, tener constancia. 3. Decir siempre la verdad, incluso a nosotros mismos, para no engañarnos. 4. Seguir una conducta adecuada que se resuma en no matar, no robar y no mentir. 5. Tener una ocupación correcta, que para los mayores significa tener un buen trabajo, y para los niños y jóvenes seguir bien los estudios. 6. Esforzarnos por lo que queremos, poniendo todo de nuestra parte, y dedicar a cada tarea el tiempo que necesita. 7. Tener un control sobre los sentidos y los sentimientos, de manera que no interfieran ni dificulten la labor que tenemos dedicada. 8. Concentrarnos, no dejarnos despistar por nada. Tema 3. El Corán y la Biblia. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Contiene todos los preceptos fundamentales del Islam, así como numerosas recomendaciones de conducta que permiten a los creyentes llevar una vida honesta según los principios de su religión. Origen del Corán. Para los musulmanes, el Corán contiene la palabra de Dios, Alá, tal y como fue revelada al profeta Mahoma en varios momentos de su vida. La primera revelación le llegó a través del arcángel Gabriel, cuando Mahoma se encontraba en una profunda meditación dentro de una cueva próxima a la ciudad de Meca.
en el año 612. El profeta contaba entonces 40 años con posterioridad hasta el año 632, año en el que murió Mahoma, siendo recibido nuevas revelaciones más detalladas de la palabra de Dios. Al principio el Corán se transmitió oralmente de unos creyentes a otros, hasta que finalmente unos años más tarde se puso por escrito. Está redactado en árabe, división del Corán. Está redactado en árabe. La división del Corán. La obra está dividida en un total de 114 capítulos, llamados suras. Cada una de ellas se divide a su vez en versículos o aleyas. La extinción de las suras es muy diferente. La más larga, que es la segunda, tiene 286 aleyas, mientras que las más cortas, las números 103 y 108 y 110, cuentan solamente con 3 aleyas. Cada sura comienza con la siguiente expresión: en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Siempre empieza con estas tres frases. Contenido del Corán. El Corán no solo contiene el mensaje de Alá y las cuestiones relativas a la religión o creencia musulmana, sino que transmite también el conjunto de leyes que han de seguir la sociedad musulmana. Por otra parte, ¿qué significa la Biblia para judíos y para cristianos? El Antiguo Testamento es común para judíos y cristianos, ya que se basa en la antigua alianza, es decir, en el pacto que hizo Dios con su pueblo, tal y como se le describe en Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Se trata, por tanto, de un Dios común para judíos y para cristianos. El Nuevo Testamento, en cambio, es propio únicamente de los cristianos y se basa en la nueva alianza a la que se llegó entre Dios y la Iglesia por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si bien en el Antiguo Testamento se habla únicamente de Dios, en el Nuevo Testamento aparece la creencia en la Trinidad, es decir, en Padre e Hijo, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Continúo con el tema 4. Este se refiere al cristianismo y dice que el cristianismo es la religión de las personas que creen en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y siguen sus enseñanzas. Al igual que el judaísmo y el islam, es la religión monoteísta una religión monoteísta, es decir, que admite la existencia de un solo Dios. El cristianismo está basado en la vida y en las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret, como se encuentra en los evangelios. La religión más extendida en el mundo, con especial importancia en Europa y en América. La profesan unos 2.000 millones de personas. Vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació y vivió en Palestina hace 2000 años. Los datos que conocemos de su vida han llegado hasta nosotros a través de los evangelios, relatos escritos por sus discípulos para dar a conocer su mensaje y propagación de su doctrina. Aparte de algunos episodios extraordinarios relacionados con el nacimiento y la infancia de Jesús, poco se sabe de su vida hasta que cumplió 30 años aproximadamente. Entonces dicen los evangelios, empezó a recorrer Palestina predicando la llegada del reino de Dios que había anunciado los profetas judíos. Libros sagrados. Los hechos y las enseñanzas de Jesús están recogidas en los 4 evangelios, que junto con los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis constituyen el Nuevo Testamento. La Biblia parte
la parte de la Biblia que los cristianos reconocen como libro sagrado. Además, los cristianos aceptan también el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía como libro sagrado. Creencias más importantes. Las verdades fundamentales del cristianismo se encuentran resumidas en el credo, oración o fórmula de fe que los creyentes recitan en muchas de sus prácticas religiosas. Los cristianos creen en la existencia de un único Dios, creador del universo, en el que sin embargo distinguen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto constituye el misterio de la Trinidad, en el misterio de la Trinidad. La moral cristiana. Las normas morales del cristianismo se basan en los 10 mandamientos de la ley judíaca, adaptados a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Los 3 primeros mandamientos se refieren a las obligaciones del creyente hacia Dios: amarle con todas las fuerzas, respetar y venerar su nombre, rendirle culto en las ceremonias religiosas, los, los días de fiesta. Los otros 7 mandamientos se refieren a las obligaciones de las personas respecto al prójimo: respetar la vida y las propiedades ajenas, cuidar y educar a los hijos, no mentir ni calumniar a nadie, etc. El tema 5 se refiere al Islam. Bueno, el Islam es una de las religiones con mayor número de fieles en la actualidad, aproximadamente 1.000 millones en todo el mundo. Se extiende sobre todo por Oriente Medio, el sureste de Asia y todo el norte de África. ¿Qué significa Islam? La palabra Islam procede de la lengua árabe y significa sumisión u obediencia a Dios. Sus creyentes son los musulmanes, palabra que significa los que siguen el Islam. El fundador del Islam fue un profeta llamado Mahoma. Por eso a los musulmanes se les llama a veces maometanos, pero esta expresión es incorrecta. La palabra adecuada para nombrarlo es musulmanes. Principales creencias del Islam. En el Islam existen 5 artículos de fe. La creencia firme en ellos permite a los hombres y mujeres pertenecer a la comunidad del Islam. Un buen musulmán ha de tener fe en Alá como único Dios, como único Dios. La profesión de fe del Islam dice que no hay más Dios que Alá. Segundo, fe. Asimismo en los ángeles de Dios. Tercera, fe en los libros sagrados, especialmente en el Corán. 4. Fe en los profetas, especialmente en Mahoma. Fe en la vida después de la muerte. Efectivamente, el Islam predica la fe en la vida después de la muerte. El musulmán cree en la resurrección y el juicio final, en el que se repasarán todas las acciones buenas y malas del ser humano. Entonces, el premio o castigo eterno para cada uno se define en lo que hizo bueno o malo en su vida. Bueno, el tema 6, el judaísmo. Se considera que el judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Tiene aproximadamente 18 millones de seguidores, la mayoría en Estados Unidos, en Israel, aunque se encuentran dispersos por todo el mundo. Además, la comunidad judía que vivía en Palestina hace 2000 años fue el origen del cristianismo. Todo ello hace que la influencia del judaísmo sea mayor de lo que puede indicar su número actual de fieles. ¿Dónde nació el judaísmo? El judaísmo nació hace unos 4000 años en Canaán, zona que hoy corresponde a Israel y Palestina. Era la religión que practicaban los hebreos, una tribu nómada que vivió en
aquellos territorios. Los judíos actuales son los descendientes de aquellos hebreos y parte de su historia se explica en la Biblia. Se considera que Abraham fue el primer patriarca o dirigente de los hebreos. El libro de Génesis en la Biblia nos dice que nació en Ur, actual Irak, de donde emigró hacia Canaán. Allí estableció una alianza con Dios por la cual se comprometía a adorarle, mientras que Dios le daría protección a él, su descendencia, y haría que el pueblo hebreo fuera grande y poderoso. Esta alianza fue renovada posteriormente por patriarcas descendientes suyos como Isaac o Jacob. Gracias. Esa fue toda la exposición.